He leído esta semana un interesante artículo en el portal católico Religión en Libertad. Es una entrevista que le hicieron hace unos años a un jesuita belga, el padre Bokeler. La entrevista no solamente es de hace unos años, sino que fue publicada también hace tiempo. Pero ahora me imagino que a raíz de lo que ha sucedido en París y la inauguración de las Olimpiadas, el director de Religión y Libertad, Ale Rosal, ha tenido el acierto de volver a publicar. El padre Bokeler narra así en la entrevista su experiencia. Es el encuentro con un político belga de su región. La escena tuvo lugar en Lieja durante la inauguración de una exposición. Tras un par de vueltas, me encuentro con un responsable político. El hombre no oculta sus convicciones laicistas ni su pertenencia masónica. Intercambiamos algunas fórmulas de cortesía y me anuncia que uno de sus colaboradores se va de vacaciones. Como nuestras relaciones son cordiales, me permito contestar bromeando que está bien dar vacaciones, que en la Iglesia jamás nos lo permitimos. Y es entonces, para mi sorpresa, cuando mi interlocutor me mira fijamente y me dice con seriedad glacial: por eso vais a desaparecer. Inmediatamente capto la importancia del momento. Este libre pensador acaba de despojarse de su papel de mandatario público para desvelarme el fondo de su pensamiento. Para él es evidente que esta Iglesia a la que pertenezco en cuerpo y alma y que él abandonó hace mucho tiempo es una reliquia del pasado abocada a la desaparición. El padre Bokeler afirma que esta frase «vais a desaparecer» le hizo reflexionar sobre la sensación de desarraigo de tantos feligreses de cierta edad al ver a sus hijos y nietos vivir el bautismo que recibieron sin apenas pisar la iglesia de su barrio, o la sensación de desánimo de tantos miembros del clero o de laicos comprometidos ante la erosión de todo el tejido social católico. Sigue diciendo el sacerdote jesuita: una cierta forma de vida en la Iglesia está muriendo ante nuestros ojos, al menos en Occidente. ¿Es una muerte definitiva o una muerte para una resurrección? La respuesta, continúa el padre Bokeler, invita a ir al fondo de las cosas para reconducirnos a lo esencial de lo concerniente a la fe. Si el Dios de Jesucristo no es más que una ilusión nacida de nuestras neurosis, es evidente que la Iglesia Católica terminará hundiéndose como cualquier otra construcción histórica antes de ella. Y cita a los faraones egipcios, los emperadores chinos o el Imperio Romano de Occidente. Por el contrario, si el Dios de Jesucristo es la realidad vivificante que sostiene el universo visible e invisible, entonces son verdad las palabras del Maestro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Termina su entrevista el padre Bokeler contando lo que le contestó al político masón: ya veremos. Y dice que a su memoria vinieron las palabras del Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Y también la oración de Cristo al Padre: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En este interesante artículo que posiblemente Religión y Libertad ha decidido republicar debido a lo sucedido en París, se recuerda también que en noviembre de 2023, por lo tanto hace pocos meses, el presidente francés Emmanuel Macron, último responsable de lo ocurrido en las Olimpiadas, acudió a la sede del Gran Oriente de Francia, la principal asociación masónica de ese país, para proclamar la identidad de espíritu entre la masonería y la república.
No se dice, en el artículo no lo dice tampoco el padre jesuita, que la masonería esté detrás de la blasfemia de París. Solo se limita a constatar dos hechos que podrían estar relacionados. Si Macron dice que Francia hoy está identificada con la masonería y pocos meses después, cuando ya estaba preparándose con muchísimos meses de anticipación, se produce esta blasfemia, no se dice que sea causa y efecto masonería y blasfemia, pero ciertamente esa es una posibilidad. Habrá que ver y tener más datos para añadir que más que una posibilidad es un hecho cierto. Mientras tanto, yo creo que por desgracia se olvida y no quiero ser yo el que lo olvide. Mientras tanto siguen encarcelados más de 2.000 personas en Venezuela, fruto de la represión que el régimen dictatorial de Maduro está ejerciendo sobre su pueblo, porque no ha aceptado el gigantesco fraude electoral que este dictador comunista ha llevado a cabo. Mientras tanto, el mundo va olvidando, apenas aparece ya en una pequeña línea, en una pequeña noticia, el mundo va olvidando lo que está pasando en Venezuela. El mundo ha olvidado, porque ni siquiera aparece en una pequeña noticia, que el dictador de Nicaragua, Ortega, ha vuelto a reprimir a la Iglesia, en este caso metiendo a más sacerdotes en la cárcel. No sé si con el fin de enviarlos dentro de unos meses al Vaticano para ir dejando Nicaragua sin curas y las parroquias sin sacerdotes. Esto no es noticia. ¿Qué ocurriría si lo que ha pasado en París no fuera un ataque del laicismo terrible, provocador, blasfemia contra nuestro Señor? La blasfemia no es contra los cristianos, la blasfemia es contra Dios. Pero el ataque es contra Dios y contra los cristianos, obviamente. ¿Qué ocurriría si en lugar de haberlo hecho un país, según su propio presidente, tan cercano, tan identificado con la masonería, lo hubiera hecho un país conservador? Seguro que el escándalo habría llevado a que muchas delegaciones de atletas de países participantes se hubieran marchado de los Juegos inmediatamente y que lo hubieran hecho, desde luego, muchos atletas. No ha ocurrido así. Ya poco a poco se ha ido acabando el escándalo, atenuando el escándalo. Aún no han acabado los Juegos y ya se ha olvidado la blasfemia. ¿Y qué sucedería qué estaría sucediendo ahora si la represión que está llevando a cabo Maduro contra su pueblo porque se niega a aceptar un fraude electoral? ¿Qué sucedería si esto lo hubiera hecho un dictador de derechas? ¿Se habría olvidado ya o seguirían los noticiarios abriendo con las imágenes de esos hombres, mujeres encarcelados, torturados, las imágenes de las calles llenas de protestas? ¿Y qué sucedería si fuera un régimen conservador, una dictadura conservadora, la que estuviera encarcelando y expulsando del país no digo a sacerdotes, pero quizá también a miembros de partidos políticos contrarios a la dictadura, repito, como en Nicaragua? Los medios de comunicación estarían volcados para informar sobre todo lo que está sucediendo. ¿Y qué ocurriría si países como México, Brasil, Colombia, estuvieran apoyando a un dictador de derechas? Esos países también serían objeto de críticas, incluso a lo mejor hasta de represalias económicas. Pero esos países están apoyando a un dictador comunista que reprime a su pueblo y que ha hecho un gigantesco fraude electoral. Y no pasa nada. Es responsabilidad nuestra también. Ese político belga
le dijo al sacerdote jesuita que íbamos a desaparecer. La reflexión del padre Boqueler es muy acertada. Nosotros que estamos confiando en la promesa de Dios de que las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero también dice y recuerda el Salmo: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Hay que volver a Cristo. A la vez, hay que reconocer que en parte tiene razón el político masón belga. Estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época. La Iglesia tiene que ser capaz de adaptarse, pero de adaptarse sin adaptar. De adaptarse, por ejemplo, a la evangelización de lo que ya se llama el sexto continente, que son los medios de comunicación. Adaptarse aceptando que haya otro tipo de realidades pastorales que no sean las territoriales como las parroquias. No que las parroquias desaparezcan, aunque por desgracia están ya desapareciendo o fundiéndose y al final casi van a tener el tamaño de una diócesis porque va a quedar un cura para una enorme cantidad de capillas que terminarán vendiéndose. Es necesario adaptarse a una realidad dolorosa que es la de la desaparición, hasta quedar reducidos a una minoría insignificante del cristianismo, de nuestra fe en muchos países de Occidente. Hay que adaptarse, pero hay que adaptarse sin adaptar. Es decir, sin modificar el mensaje, sin aguar el mensaje, sin ceder al chantaje del mundo, diciendo que todo lo que el mundo exige como bueno tiene que ser considerado bueno por un católico. Adaptarse en las formas, pero no adaptar el fondo. Y no callarse, no callarse. En el fondo, lo sucedido en París posiblemente les ha sorprendido a ellos, que a pesar de tener la práctica totalidad de los medios de comunicación en su mano, en su poder, han tenido que ver cómo la reacción católica, la reacción cristiana, incluso con el apoyo de algunos musulmanes, esa reacción ha sido tan fuerte que les ha obligado a rectificar, un poquito nada más, pero les ha obligado a rectificar. Hay que adaptarse a una realidad diferente y difícil. Repito, por ejemplo, evangelizando más a través de los medios de comunicación. Hay que adaptarse sin adaptar el mensaje, sin ceder, sin rebajas. Y hay que ser capaces pacíficamente, pero valientemente, de echarnos a la calle. Y no hay que olvidar a los que lo han hecho, a los que lo están haciendo, como las víctimas de Venezuela o de Nicaragua. Y hay que rezar. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.